Vamos a iniciar la clase ahorita. Buenos días, bienvenidos a la clase de Administración Financiera 1. Es un gusto tenerlos presentes aquí por medio de la plataforma virtual como presencial, ¿verdad? Eh, Hemos estado viendo lo que son buenos días, buen día. Hemos estado viendo las decisiones de activos y pasivos corrientes. Dentro de la estructura que nosotros hemos venido desarrollando, vamos encaminando a la toma de decisiones en los estados financieros. Entonces, cuando nosotros vemos esa expectativa y logramos entender de que prácticamente vamos a tomar decisiones dependiendo de cuál sea su grado de importancia, pudimos ver de que cuáles eran las decisiones de apalancamiento financiero que podíamos tener del pasivo para el activo, ¿verdad? Dentro de este, pues, habíamos visto varias estructuras, pero quería saber si prácticamente habían leído el material de decisiones financieras. Bueno, tomando en cuenta, hablábamos mucho de las decisiones y lo podíamos ver en las diapositivas. Hablábamos un poco de cuál es el financiamiento de activos corrientes y la mezcla de los cortos y largos plazos. Hablamos de esa estructura, que cómo íbamos a tomar la decisión de adquirir, digamos, el conocimiento financiero para a poder hacer el apalancamiento, ¿verdad? Y saber tomar una decisión de qué activo podríamos tomar en cuenta dentro de lo que son los pasivos y activos. Hablábamos también de un enfoque de cobertura de riesgo y hablábamos de riesgo que se tiene en base a vencimiento, financiamiento y según los activos o instrumentos financieros que se pueda dar. Los plazos de vencimiento que se daban a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad que usted pueda tener de deuda y si usted tiene liquidez, ¿verdad? Ahora bien, hablábamos de las curvas y mencionábamos la cantidad de dinero que iba a utilizar y el tiempo de utilización. Dentro de estos hablábamos de activos corrientes y activos fijos, financiamientos a corto plazo y financiamientos a largo plazo. Cuando mirábamos estas variaciones y tomábamos en cuenta cómo era el comportamiento que se tenía dentro de las variantes, podíamos notar que había una variación dependiendo si se tomaba en cuenta que los activos corrientes es el que más pronto va a salir, eh, tal vez va a invertir más dinero, pero en el tiempo va a ser más pronto en poderlo realizar. Ahora bien, y dentro de los activos fijos, como es estándar, ¿verdad? Tiene una cuota, sí, tiene una tasa de interés, pero se mantiene durante el tiempo, entonces requiere un tiempo, digamos, mayor, pero que le ayude a poderlo utilizar dentro de los activos. Hablamos también de financiamiento a corto plazo versus financiamiento a largo plazo. ¿Qué sucedía, digamos, si nosotros un financiamiento a largo plazo lo aplicamos en el corto? Y podríamos decir que no era lo adecuado porque
Cuando nosotros vayamos a pagar los intereses, vamos a pagar intereses extras que no eran necesarios adquirir. Cuando nosotros hablamos de ese término es porque hay préstamos, digamos, a través de proveedores de materiales para poder trabajar. No es necesario adquirir un préstamo para utilizar, digamos, materiales de producción o materia prima para la compra y venta de productos. Hablábamos también la compensación de riesgo y otros costos, cómo se compensa ese riesgo y cuál es la utilización de los costos dentro de él, la diferencia que se tiene y el riesgo de financiamiento que se va a lograr, ¿verdad? También hablábamos de la curva, la tendencia, y miramos que el financiamiento cuando se mantenía los activos corrientes y el financiamiento a corto plazo, la variación que iba a tener era dependiendo de la cantidad de dinero y la oportunidad de ganancia que podía tener. Esa es la curva que usted puede ver ahí y que esto pues los ayuda a poder entender un poco más cómo es que se analizan los datos. Hablábamos también del cuadro de vencimiento financiamiento. Al lado izquierdo tomábamos vencimiento de activos a corto plazo y a largo plazo. Y allí los categorizábamos según temporales o permanentes. Y según los temporales, hablábamos que si hablamos de corto vencimiento en el activo y corto vencimiento en el financiamiento, ustedes lo pueden ver así: vencimiento de financiamiento y vencimiento de activo. Cuando es corto plazo el vencimiento de activo y corto plazo el vencimiento de financiamiento, el riesgo y rentabilidad se dan moderados. Cuando el vencimiento del activo sea a largo plazo y el vencimiento del financiamiento sea a corto plazo, el riesgo de rentabilidad será alto, según la medición o el análisis que se le pueden dar a la determinación de los activos o pasivos. Cuando hablamos del largo plazo y hablábamos primero del vencimiento del activo a corto y en categoría a largo plazo, estábamos hablando que el vencimiento de financiamiento iba a tener un riesgo de rentabilidad bajo. Cuando hablamos del vencimiento del activo a largo plazo y el vencimiento de financiamiento a largo plazo, el riesgo de rentabilidad son moderados. Si ustedes se fijan, siempre van a ser moderados dependiendo de la línea que usted tome. Si va a tomar de largo a largo plazo, si hablamos vencimiento de largo plazo y vencimiento de financiamiento a largo plazo, va a tener lo que es una rentabilidad moderada y un riesgo moderado. Si nosotros hablamos del vencimiento del activo al corto y lo tomamos el financiamiento al corto, vamos a tener una rentabilidad moderada y un riesgo moderado. ¿Sí? Y si lo hablamos, digamos al contrario, decimos, bueno, vamos a tomarlo al corto plazo el activo y a largo plazo el financiamiento, podemos ver el riesgo de rentabilidad bajos. Quiere decir que no es muy rentable adquirir un préstamo, financiamiento a largo plazo en algo corto, ¿verdad? Estamos hablando de inventario, estamos hablando pago de proveedores, cuentas por pagar. Hay muchas cuentas que se utilizan dentro de los activos que no son fiables, digamos, inyectar ese capital que usted está prestando al banco porque este es generador de interés. Entonces no es muy rentable invertirlo dentro de las cuentas de activos.
Ahora bien, su rentabilidad va a ser baja. Quiere decir que va a pagar intereses que no son adecuados. Cuando, digamos, tomara la decisión y dice, no, hombre, yo voy a utilizarlo para el largo plazo, estamos hablando cuentas de edificios, no, edificios, terrenos, infraestructura, equipos, pero usted dice, no, es que lo voy a tomar de largo a corto. Entonces, la rentabilidad va a ser alta. ¿Por qué? Porque estamos tomando que usted tiene suficiente efectivo disponible para poder amortiguar ese impacto que le va a dar. Un ejemplo, usted tiene efectivo para poder disponer y si digamos, el terreno vale $10,000 y logra pagar un 50% de dinero en caja que ha tenido durante el mes y logra pagar esto, entonces la rentabilidad va a ser alta en este caso, porque le está dando el beneficio de no adquirir un préstamo con mucho interés. Entonces, todo eso se analiza dependiendo del comportamiento que se tenga en los estados financieros, balance y flujo de efectivo. Hablábamos también de la incertidumbre del margen de seguridad. ¿Qué seguridad nosotros tenemos en los flujos de efectivo? ¿Cuál es el activo corriente y cuál es la utilización que se dé? ¿Y cuál es la situación que va a cambiar en un futuro, verdad? Ya sea en las ventas, en los pagos o el programa de producción. ¿Qué seguridad podemos tener? Aumentando el nivel de activos corrientes, especialmente en el efectivo o valores comerciales, o extendiendo un plazo de vencimiento en financiamiento. Hay muchos que dicen, no, si a mí me beneficia refinanciar. El problema es que al refinanciar está haciendo un proceso continuo de no salir de la deuda y está teniendo que acarrear una obligación a largo plazo sin parar, ¿verdad? El riesgo rentabilidad, hablamos de un riesgo y es posible que en esta tolerancia, de acuerdo al objetivo, es maximizar las riquezas de los accionistas. Siempre el accionista va a buscar un término de decir, tiene que ser rentable el proyecto para poder alcanzarlo y el nivel de riesgo tiene que ser medio. Él siempre se evalúa y dice, ¿cuánto es el nivel de riesgo que yo pueda tener? Hay muchas empresas que son un poco ambiciosas, ¿verdad? Pero no miden el nivel de capacidad de liquidez que puede tener y al poder, digamos, hacer una inversión, él está tomando riesgos dentro de la empresa. Puede ser que se vaya a la quiebra también. Entonces tiene que saber que primero va a medir la liquidez, cómo me encuentro líquidamente para pagar las obligaciones a corto plazo, para poder yo tomar una decisión de una inversión o financiamiento y que esto me ayude a poder superar. Si ustedes se han fijado, hay muchas empresas que inician bien, pero después van mal. Entonces, quiere decir que el motivo no es crear la empresa ni llegar a crecer. El motivo es poderla mantener. Porque va a llegar un tiempo que cuando usted está naciendo, van a llegar muchos amigos, va a crecer la empresa, pero va a llegar un punto donde usted tiene que tomar muchas decisiones en cómo mantener esa empresa. Y si se fija, ya hay muchas cosas que están reguladas según lo establecido, según el comportamiento que se dé dentro de la empresa. Buenos días. Y que se pueden tomar muchas decisiones riesgosas o seguras dentro de ello. Bueno, eso es lo que habíamos hablado de la clase anterior. Para algunos que no lo habían visto o todavía estén pendientes en verlo,
Vamos a hablar este día acerca del análisis e interpretación de estado financiero. Vamos a empezar a hablar un poquito en materia. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de teoría. Cuando ya estemos un poco listos, les voy a decir que traigan sus computadoras todos los días para que tengan sus prácticas aquí dentro del aula. Les voy a ir explicando, les voy a ir poniendo las fórmulas y ustedes van a ir practicando aquí en el aula. Porque si yo se lo dejo de tarea, creo que me copia uno con el otro y al final cuando se hace el examen, pues le sale cruzado los datos y después dicen, me equivoqué. Y el motivo es que aprendamos a utilizar los medios, ya que en el campo de trabajo eso es lo que va a necesitar. Análisis, interpretación de estado financiero. El análisis es como evaluar cuáles pueden ser las características, interpretar esos estados financieros cuando hablamos acerca de balance general, estado de resultados, lo que es el estado de flujo de efectivo. Y dentro de ello vamos a leer este párrafo. Vamos a ver quién me lo lee. Leámoslo. Se requieren tantos conocimientos especializados como para destacar como jurista o en cualquier otra profesión. Bernard Bach. Cuando nosotros hablamos del especulador, es como el medidor, digamos, es aquel que me da especulación. Mira, esto que está realizando no es lo adecuado. Vos podés tomar esta línea, podés tomar esta decisión, pero para poder especular o dar una orientación, yo primero tengo que tener conocimiento, ¿verdad? Aquí le explica como un jurista, ¿verdad? Que es el juez de toda área específica, digamos, cuando se tiene el razón del hecho y que esto pues puede ayudar a poder tener, digamos, el problema en sí, pero bien fundamentado. Y esto puede ser utilizado en cualquier profesión. Quiere decir que antes que especulemos o juzguemos una actuación o un comportamiento, digamos, en cualquier área, primero nosotros los tenemos que especializar. Especializar en un campo. Hay unos que dicen que no somos todo lo todo, pero es un término popular, ¿verdad? Pero cuando usted ya logre sacar administración de empresas, usted tiene que especializarse en un campo y decir qué es el campo que a usted le gusta. En mi experiencia que yo le digo, yo pues pensaba especializarme en administración, pero como que la misma rama me encaminó para el área de contaduría, ¿verdad? Y allí me fui, porque fui a parar hasta Hacienda también. Entonces, cuando estábamos ahí haciendo punto fijo a las empresas, revisándole documentos, inscribiendo empresas, y llegué a ese punto de decir, entonces mi rama no era la que yo pensaba, sino que mi rama era la contabilidad. Entonces, y de allí usted va a conocer, cuando ya sea administrador y diga, bueno, yo me voy a especializar en finanzas, en recursos humanos, en asesorías o cualquier otro campo que usted decida realizar, administración de empresas de comidas, administración de empresas del área comercial o jefe de inventarios o jefe de bodega o cualquier jefatura que usted tenga siempre va a realizar usted la razón de ser de que usted va a aprender de la empresa, ¿sí? Hay muchos que vienen y dicen, no, yo tengo la experiencia y yo te puedo hacer cambiar esto. Primero aprenda la práctica y después aplique lo que usted sabe. Porque si usted no aprende lo que tiene la empresa, entonces no lo va a poder aplicar lo que usted conoce. Ahora bien, diagnóstico financiero.
El administrador financiero representa, hipotéticamente hablando, responsable de la salud financiera de la empresa. ¿Qué es la salud financiera de la empresa? Es aquella donde nosotros como administradores le decimos al empresario cómo va a administrar ese dinero, ¿verdad? Si nosotros, ¿alguno conoce vales de caja chica? Sí, usted sí. El que ya ha estado en empresa sabe qué es lo que le hago. Ok. Ahí en los vales de caja chica, la gasolina, la comida del perrito, las tortillas, todo eso no va en cuenta dentro de del giro y especificación dentro de la empresa, ¿verdad? Todo movimiento que es fuera de la empresa, estamos hablando de gastos no deducibles. Gastos no deducibles son aquellos que no está generando ningún impacto dentro de la administración de los estados financieros. Solo es un gasto generado por el empresario o por los dueños, ¿verdad? Entonces, salud financiera es enseñarle a poder administrar ese dinero, que esos gastos pueda hacer un presupuesto, pueda hacer un financiamiento, pueda controlar los ingresos y los egresos dentro de su administración. No solo es poner al administrador y decirle, tú me vas a administrar la empresa. No, porque el empresario siempre tiene que conocer un poco cómo se maneja su empresa y cuáles son las decisiones que se van a tomar. Y el cumplimiento de esta responsabilidad debe desarrollar una serie de tareas orientadas a diagnosticar la situación financiera. Para ello, vale los estados financieros que se expresan en la realidad del negocio. Cuando vemos nosotros los estados financieros están conformados del 1 de enero al 31 de diciembre, lo que nosotros estamos evaluando es el comportamiento generado dentro de la administración de el año, ¿verdad? Es un reflejo, es un esquema cómo se encuentra la empresa de todos aquellos movimientos generadores dentro del año. Ahora bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Tenemos que tener años anteriores o un valor histórico o estados de resultados o balances generales de años anteriores para que nosotros ¿qué? Lo podamos comprobar, ¿verdad? Comparar, medir, establecer o diagnosticar lo que son los procesos. ¿Qué es lo que dice? Expresa la realidad de negocio. Hay muchos que dicen, no, esta realidad no me gusta. Mejor ayúdame a cambiar esto, ¿verdad? Miren, señores, en veces eh, la mala práctica de los gastos hormigas le va a afectar, ¿sí? Entre más hormiguitas tenga, de acuerdo, yo creo que se les salen capitales, ¿sí? Usted puede tener $10,000, pero si tiene muchos gastos hormigas que le da la sobrina, que le da el sobrino que necesita para esto, necesita para el otro, entonces eso le va a afectar a la empresa. Y yo he visto empresas que han nacido, han estado bien y también se han desaparecido por una mala administración porque se le dice en el buen momento. Y así como asesor se lo digo, se le dice en el buen momento, trate de hacerlo por pago, trate de llevar un negocio con, digamos, un ejemplo, negocié con la empresa que a usted le provee o negocié con Hacienda. Porque hay situaciones que la mayoría dice, no, es que no lo puedo pagar, pero sí puede negociar plazos, donde usted puede pagar, pero por cuotas, sí se puede. Lo que pasa es que no hay voluntad en vez de hacerlo. El problema es cuando se llega al punto que se le creció demasiado y ya no lo pudo mantener. Acuérdense que si hablamos de Hacienda, él es el encargado de recoger el impuesto del valor agregado. ¿Qué es lo que le quiere decir? Es un valor que se le agrega al producto
desde el primer inicio, desde que viene del importe del extranjero, digamos, viene un producto muy chiquitito, puede ser, pero ya entra con impuesto, se paga un impuesto. Cuando ya viene a estar en el mercado, se establece un impuesto del 13%. Se le cobra el impuesto al cliente, ¿verdad? Del 13%. Pero este impuesto hay que devolverlo y esa devolución es la mentada IVA o mentada renta. Pero ese dinero no es suyo, es del Estado. Y eso es lo que no entienden muchos empresarios, ¿verdad? No es que no estoy teniendo ganancias, que no estoy ganando igual que antes. No, no es eso, señores. Lo que pasa es que tenemos mala salud financiera. ¿Sí? Actualmente eso es lo que pasa. Hay muchos empresarios que ganaban más porque no entregaban lo que correspondía y ahora en este gobierno está entregando lo que sí tiene que ser. Y ahí es la medición que él puede hacer dentro de esos estados, ¿verdad? Y dice, no, entonces ya no me es rentable. Entonces hay que saber cómo, digamos, soportar esas obligaciones. Por eso no es adecuado ponerle un precio bajo a los productos, pero usted tiene que venderlo con algo agregado. Mire, parece gracioso, pero pongamos un ejemplo, un producto básico. Si ustedes se fijan, un sándwich lo venden en un envoltorio y a un precio, ¿verdad? Pero hay algunos que lo que hacen es doblarlo, dejarlo una parte en la bolsa que usted solo lo abra y ya se lo coma. Y si no le ponen una salsita de tomate, ¿verdad? Los que les gusta la salsa de tomate. Incrementa el valor, ya no es 75 centavos, sino que es $1. Pero usted con gusto da ese dólar por ese valor agregado, porque lo deja más rápido, más convencible, ¿verdad? Comérselo, pero a la rapidez que pueda. Entonces, eso es lo que pasa con muchos productos. Si ustedes se fijan, hay productos que tienen un valor mayor. ¿Quiénes conocen el producto de Pandora? Usted lo conoce. Ok. Pandora le está vendiendo emociones. ¿Sabía usted eso? Sí. Unas esclavitas le venden emociones. ¿Y cuánto cree que cuesta una esclavita de eso? Está bonito el precio, ¿verdad? Y no creo que lo valga en producción, pero sí lo vale en la emoción. Imagínese, le está vendiendo emoción. Y usted iba a pensar que una cosa de esas iba a pegar auge. Sí da auge, porque hay señoritas que sí lo andan y sí lo pagan. Le dicen al novio, mire, cómpremelo, está bonito, pero mire el precio. Le quiero ver el precio. Entonces, quiere decir que ese valor agregado que tienen los productos puede hacerlo que a usted le dé el crecimiento de precio a ese producto. Pero si usted vende el producto igual que los demás, así como inicia, también puede partir igual que los demás. Miren, tomen el ejemplo. Pizza Hut. Cada 5 a 10 años, la sala le cambian todo, 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 señor. ¿Y usted qué cree que es poquita la inversión? No, pero vaya a ver sus precios, a ver si usted reniega por esos precios. Allí va a comer, pero no reniega, ¿sí? Vaya al mercado a ver si no le va a regatear hasta lo último a la señora. Sí, ¿verdad? Mejor no me mayugue el producto, ¿sí? Entonces, hay cosas que el precio está bien elevado porque le está vendiendo ese producto
con un valor agregado, ¿verdad? Ahora bien, hablamos sobre todo un conjunto de pruebas o indicadores financieros: liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad. De aquí en adelante vamos a hablar de esos que son indicadores financieros. La liquidez es el efectivo que nosotros tenemos para poder, digamos, solventar ciertos problemas meramente financieros al corto plazo. Solvencia, ¿cuánta solvencia económica yo tengo, verdad? Sí, mire, para saber, tengo que pasarle la prueba ácido. Prácticamente es utilizar todos mis activos, pero quitar el inventario. Con eso puedo saber si no realizando el inventario salgo adelante. El endeudamiento, saber cuánta es la deuda que puedo adquirir en los financiamientos. Y la rentabilidad, saber el beneficio que vamos a tener para los accionistas, ¿verdad? Dentro de esto, la generación de utilidades o beneficios que se tengan. Lo tenemos que acarrear antes de todo los intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones, riquezas económico agregadas. Depreciaciones, cuando hablamos de depreciar un vehículo, ¿sí? Una maquinaria. Y creo que habíamos dejado la tareita la vez pasada, ¿verdad? Saber cuáles eran los tipos de depreciaciones y en cuánto tiempo se iban a depreciar. La generación de riquezas o valor económico, que emite con el concepto sobre la situación financiera de acciones de orden comercial, administrativo o producción, o la sostenibilidad o crecimiento. A continuación vamos a hablar de los estados financieros como estructura del balance general. ¿Qué es un balance general? Es un informe financiero contable que refleja la situación económica financiera de una empresa en el momento determinado. Si a mí el dueño me está pidiendo que necesite el balance de 3 meses, ¿lo podemos realizar? Sí, se puede realizar, ¿sí? No solo el anual. O sea, ahí se pueden crear todos, digamos, la partida de diario, hacer los estados financieros conformados dependiendo de cuáles son las características que éste tenga. Ahora bien, ¿cuál es la estructura? El estado financiero, la estructura a través de 3 conceptos básicos: activo, pasivo y patrimonio neto. Activo son todos los recursos que posee la empresa, todos, aquellos que puede ver usted, tangibles o intangibles. El pasivo es toda la deuda acarreada dentro de la empresa. No le tengo que dar el concepto, ¿verdad? Pero usted tiene que saber que es toda la deuda adquirida dentro de la empresa y que el patrimonio es, como quien dice, es lo que nosotros tenemos de la empresa. Ahí tenemos lo que son valor, digamos, en aportación de la empresa. Tenemos lo que es la reserva legal también. Podemos verla ahí reflejada. Pero mi pregunta es, ¿qué es una reserva legal? Vamos a ver. ¿Alguien que me lo explique? ¿Qué es reserva legal? ¿Por qué la reserva legal se aplica en los estados financieros, ya sea en el estado de resultados o en el balance general? Vaya, busquémoslo en el Inter, vamos a ver. Si no se acuerdan qué es reserva legal, según la contabilidad 1, 2 y 2. Empresa que se tienen para cubrir pérdidas futuras y cumplir con obligaciones sociales, garantizando estabilidad financiera. Ok. Entonces es un dinero que nosotros dejamos para apalancar cuando haya pérdidas. Entonces ese dinerito lo tenemos en el patrimonio. Lo sacamos de un estado de resultados
y lo metemos en la parte patrimonial, porque ese dinero lo vamos a tener de enganche cuando nosotros ya sintamos que hay pérdida, vamos a sacar dinero de la reserva y vamos a inyectar a la pérdida que nosotros tenemos. No sé si comprenden. Sí, ¿verdad? Ok, pero aquí los explica. Es como un fondo obligatorio que tiene, obligatorio, dice, que tiene si sucede algún imprevisto, dice Christopher Campos. Mire, de decirle que es obligatorio, no es obligatorio, ¿sí? Hay empresas que tienen reserva legal y hay otras que no, ¿sí? Pero pongámoslo que puede ser obligatorio porque usted necesita que de esas ganancias, si en el año 2023 tuvo un exceso de ganancias, digamos unos $10,000, ¿sí? No porque gane los $10,000 extras de lo que ganaba habitualmente, va a venir usted, se va a sacar una Hilux y va a seguir pagando la cuota de una Hilux, sabiendo que hay otras obligaciones que usted está cumpliendo, ¿verdad? Primero cubra sus deudas antes de obtener la Hilux, un ejemplo. Entonces, quiere decir que si nosotros lo sobró del 2023, dejar aunque sea el 20% de esa ganancia generadora para la reserva legal del 2024. Y eso es lo que pasó en la pandemia. Nadie pensaba que iba a haber pandemia y había muchas empresas que no tenían reserva legal y cuando se vino la crisis, cierre. Y vio usted que casi todo el comercio estaba cerrando. ¿Por qué? Porque la misma deuda financiera que tenía no esperaba que iba a haber cierre definitivo de varias áreas. ¿Sí? Entonces, eso sí, el Código de Comercio solo lo menciona. Exacto. Ahora bien, vamos a los activos en definición. El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan valores disponibles de la entidad. Elementos de activos son susceptibles a atraer dinero de una empresa a futuro, bien sea mediante el uso o venta o su cambio. Entonces, quiere decir que todas aquellas cuentas que usted puede ver y ve dentro de los activos, ya no hablamos de las cuentas, ¿verdad? En sí, usted ya mostramos un catálogo de cuentas, puede verlo allí, ¿verdad? Cuáles son las cuentas de activos, sino que vemos la forma cómo se analiza y cómo se ve esas cuentas, cómo atraer ese dinero o esa inversión dentro de un futuro, ¿verdad? Ahora bien, los grupos de cuenta se muestran a continuación y hablamos de los corrientes, que son todos aquellos como efectivo, inventarios, insumos, materias primas, productos en procesos, cuentas por cobrar de los clientes, socios, trabajadores y terceros. Entonces, si nosotros vemos el efectivo, hablamos de un efectivo equivalente, hablamos de una cuenta de bancos, hablamos de la chequera. Hablamos de inventario, toda aquella mercadería que se encuentra dentro de las bodegas. Insumos que se tengan que utilizar dentro de la empresa. Materias primas, aquel producto que es para la realización del producto en proceso o producto terminado y que esto los ayuda a poder realizar la venta. Cobrar de los clientes, ¿verdad? Aquel cobro adicional que se le hace a los clientes por obtener créditos con nuestra empresa. Finalmente, los pagos efectuados por anticipado, en cuanto representan los derechos, ¿verdad? Hablamos acerca de activos fijos, son los bienes de la empresa que tiene que cubrir como objetivo maquinaria, equipo, muebles, eh, automóviles, terrenos, construcción y otro bien.
Y si hablamos de esto y hablamos como cubrir todas esas áreas, cubrimos lo que es maquinaria, muebles, terrenos, construcciones. Hablamos que son todas aquellas cuentas fijas de la empresa tangibles que se pueden medir, algunas depreciar en estos casos, dependiendo de cuál sea su comportamiento, y que eso los ayuda a poder tener la comprensión de todo lo que cuenta un balance general dentro de la empresa en los activos. Hablamos también de las inversiones permanentes o inversiones a largo plazo como acciones de las compañías fiales. ¿Qué son compañías fiales? Es aquella filial que tiene la empresa. La matriz se encuentra, un ejemplo, en Nueva York, ¿sí? Pero la filial la tiene en El Salvador, ¿sí? Tiene que presentar la ganancia a la matriz. O sea, él puede dar sus impuestos, puede dar, digamos, sus beneficios, sus ventas y todo, pero a la matriz le tiene que, digamos, hacer representar esa inversión que ha hecho la matriz a la filial del Salvador. Hablamos de muchos bancos, ¿verdad? Que hasta en las islas estaban, ¿sí? Y el más conocido, y creo que ustedes han escuchado en las películas, son las Islas María. Entonces, otros activos, aquellos bienes que cuyas naturaleza no permiten y sean clasificados como otros activos. Pasivos. Todas las obligaciones ciertas entre las contingencias deben registrarse en las obligaciones que son naturales y económicas, préstamos, compras con pagos a plazo. Entonces, no solo vamos a hablar de préstamos, perdón, en el pasivo a corto plazo, sino que también compras a pagos a plazo. ¿Y qué podrían ser esas compras? Vamos a ver aquí, la señorita. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser una compra a plazo que podría hacer la empresa y que usted estuviera pagando una obligación? A corto. Vamos a ver en el chat. Aquí los expresan. Los inventarios. Y vamos a seguir. Dice Christopher, los inventarios. Vamos a ver. Pero es una compra a plazo que le beneficia a la empresa. Vamos a ver. Vamos a ver. Así como los inventarios, ¿qué otro producto podemos sacar a plazo? La mercadería es lo mismo que inventario, ¿verdad? Es el producto físico. ¿Qué más? Un servicio, un ejemplo. ¿Y será que le va a dar servicio de limpieza a plazo? No, ¿verdad? Estamos hablando de compra con plazo, pago a plazos, una maquinaria, exacto. La mercadería, una maquinaria, ¿qué más? Vamos a ver, los vehículos, así es. Si nosotros evaluamos esas compras a plazo, ¿verdad? El vehículo usted lo saca a plazo y hablamos el ejemplo de la Hilux, ¿verdad? Hay que pagar un seguro, hay que pagar una cuota, pero que el vehículo lo puede ser utilizado el 50% para el dueño y el 50% para la empresa, ¿sí? Eso es permitido por la ley, sí. Que usted tiene que deducir el 50% de la gasolina dentro de los impuestos, ¿sí?
no puede deducir el 100% de la gasolina, no, porque en ningún momento nosotros podemos justificar que esa Hilux la va a utilizar solo para la empresa. Ujú. Entonces, eso es en relación a los impuestos. Eh, ¿Cuál es la estructura? La deuda se agrupan en dos. Esta está determinada con plazos que debe de tener cancelados. Tenemos entonces el corto y largo plazo. Vamos a ver en el chat. Dice la ley que no podemos usar el 100% de la misma empresa, solo los vehículos. ¿Cómo? Dice por ley. Por ley dice que podemos usar el 100% de la misma empresa, solo los vehículos. Ok. Cuando nosotros hablamos de qué es la estructura y las deudas que se agrupan en determinados plazos cancelados, tenemos entonces el corto y el largo plazo, donde el corto representa los exigibles al año máximo y lo largo registran las deudas de ser canceladas en plazos superiores a un año. Entonces, podemos tener la medición dentro de los pasivos y podemos ver los grupos de cuentas de pasivos corrientes o corto plazo y pasivos a largo plazo. Hablamos de patrimonio, hablamos de patrimonio neto. Puede calcularse solo el activo neto o pasivo. En los aportes de los propietarios accionistas asociado en la reserva de valorizar las utilidades o pérdidas obtenidas. Quiere decir que el patrimonio neto se calcula dependiendo de los activos que se tengan y los pasivos para poder inyectarlo. Quiere decir que sacamos efectivo de caja y tenemos que pagar la obligación al corto plazo, ¿verdad? El patrimonio neto también se llama capital contable, ¿sí? Pues es la capacidad que tiene una empresa de autofinanciarse. La ecuación básica de la contabilidad relaciona entre estos conceptos. Patrimonio neto es igual a activo total menos pasivo total. Quiere decir que el patrimonio es la llamada capital contable o la muestra reflejada de autofinanciarse. Quiere decir que si hay una crisis, nosotros sacamos del patrimonio la obligación. ¿Qué tipo de manera más sencilla de decirlo? Lo que es, lo que tiene o lo que debe ser una empresa. Grupos de cuenta, aportes sociales, capital representado en dinero o entregado a los socios. La estructura de estado de resultados o pérdidas y ganancias. ¿Qué es un estado de resultado? Es un estado de resultados llamado pérdidas o ganancias. Permite que la empresa conocer resultados de todas las operaciones o periodos y restar los ingresos recibidos por todos los costos o gastos que incurrió. Quiere decir que nosotros cuando efectuamos el estado de resultados, vemos la pérdida o la ganancia del ejercicio, pero vemos lo que son las operaciones, ya sea de los ingresos y los egresos que tenemos a través de los impuestos o generadores de impuestos. Así en un primer paso, para deducir las ventas netas o costo de bienes vendidos, que determina el subtotal o utilidad bruta y que los gastos de operación se deducen para obtener subtotal llamado utilidad operacional. La utilidad operacional se agregan los ingresos no operacionales y se restan los gastos no operacionales y se arroja el estado de resultados de utilidad antes de impuestos.
Si usted ve el estado de resultados, va por secciones y que estos gastos operacionales están restando a la utilidad bruta y que también los gastos financieros también van restados a la utilidad antes de intereses e impuestos. Cuando hablamos antes de intereses e impuestos es la aplicación antes de la renta, ¿sí? Y que esto es el impuesto generador dentro de la empresa. Pero mi pregunta es, ¿será que eh, a todo le aplicamos la misma proporción en relación a la renta? Vamos a ver. Vamos a ver este lado. ¿Cuánto es el porcentaje de renta que tiene que aplicarle la empresa a un estado de resultado? Aquí, al final. Ya eso es base de contabilidad. ¿Cuánto es el porcentaje de renta que se le tiene que aplicar a las empresas según el estado de resultado? Vaya, explíquenlo, Christopher. Por ley del Vamos, impuesto sobre la renta, si tus ingresos son mayores a $150,000 en el estado de espérame, resultado, espérame, espérame, espérame. Vamos a ir por pausa para que todos le entiendan. Tiene ok, que tener ingresos de 150,000 o mayores dólares. de 150,000. Va, siga. Entonces, la ley dice que $150,000, si tienen mayor a eso, se les va a cobrar el 30%. Si es menor a esa cantidad, 25%. ¿Lo escucharon bien? Si los ingresos son mayores de 150,000 es el 30%, según la ley tributaria, ¿verdad? Y si son menores de 150,000, que tengan, va a ser el 25%. Entonces, en un examen no se vaya a mirar, yo no le voy a decir si usted va a aplicar el 25 o el 30, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen que saber, ¿sí? Lo aplicable según los impuestos, ¿verdad? Ok. Hay cosas que ya de básica ya lo tienen que tener. ¿Cuánto es la reserva legal de una empresa? siete por El ciento 7% en algunos casos. ¿Cuáles serían los casos que sería el 5? ¿Qué es lo que lo dice el código? Vamos a ver, investiguen un poquito. Si no me equivoco, depende del tipo de sociedad. Si no me equivoco. Es de el tipo de sociedad, ¿sí? Todo eso se lo tienen que saber ustedes. No vayan a aplicar una del 7 y no le corresponde, ¿sí? Tienen que saber de códigos, de leyes, señores. La, la, la contabilidad no es solo hacer números, no, no, ni ningún objeto de serlo, sino que tiene que saberlo. Y vaya, díganme cuál le aplica, qué sociedades aplica el 5 y cuáles aplica el 7. Léanlo ahí en internet, para que usted, ya que les gusta el telefonito, dele. Ya los dice. Sí, la reserva legal. Vaya, ya lo pusieron en el chat. El 7% de las de capital, ¿sí? ¿Cuáles son las de capital? SADCB, ¿sí? Comandita por acciones, ajá. Y el 5%, las personas naturales, ¿sí? Señores,
En el examen no va a saber si es un 5 o un 7. Usted ya lo tiene que saber. ¿Sí? Igual de la renta, ¿sí? Y esa es cuestión básica que usted lo tiene que saber. Gracias, Christopher, por proporcionarnos cierta información que ustedes ya lo tienen que saber. Yo no lo tengo que decir, pero, no se lo enseñaron así. Es que yo le enseño análisis, interpretación de estados. No le estoy enseñando la contabilidad, porque la contabilidad usted ya lo sabe. Yo le enseño a interpretar o conjugar ciertos elementos que le van a servir a usted para hacer más específicamente o eficientemente en la toma de decisiones. ¿Sí? Usted hacía contabilidad y le aplicaba el 7%, pero usted no sabía que por qué era, ni sabía dónde estaba, pues. Sí. Entonces, hoy tiene que saberlo porque cuando usted ya platique con profesionales, ya lo va a saber. Ok, dice el chat. Es lo que más recuerdo. Jaja. Me dijeron leer mucho el Código de Comercio. Eso se encuentra en el Código de Comercio, ¿verdad? Sí. Igual las aportaciones. ¿Cuánto es la aportación inicial de una empresa? Hay muchos que no saben que son $2,000 para, según la aportación inicial, que hay un socio fundador, eso ni lo saben tampoco. Así como hay socios y hay acciones, hay unos fundadores y esos fundadores es la cabeza principal de la empresa, pues. Y ellos son los que tienen mayor ganancia, pero también tienen mayor voto, oíganlo bien. El fundador tiene mayor voto dentro de la empresa. Los socios fundadores son los primeros que conformaron la sociedad. Exacto. Son como el engrane de todo. Ok. Entonces, cuando se asocian, señores, sepan qué es lo que van a asociar. Y cuando aporte, sepa que va a aportar. Y si no tiene dinero, ¿será que puedo aportar algo? ¿Será que hay alguna acción? Sí. ¿Cómo se llama esa acción? Búsquenlo en internet. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esa acción? Lo dice en el Código de Comercio también. Vamos a ver. Ahí está en el chat. Acciones preferentes. ¿Sí? Señores, es la inteligencia que está vendiendo. ¿Sí? El otro le va a aportar $1,000, pero yo le voy a aportar mi conocimiento. Entonces, yo voy a ser accionista, pero yo le voy a dar todo mi conocimiento. El empresario es empresario. Él va a dar la plata y todo. Pero si yo voy a ser aquella persona intelectual que voy a dar esa aportación, ¿sí? Entonces, y podemos buscarlo. Tipos de acciones. Aquí en el chat. Las acciones ordinarias que comúnmente conocemos. Va. Hay varios tipos de acciones, acciones ordinarias, privilegiadas, acciones sin voto y acciones rescatables. Dentro de las privilegiadas, como lo hablan otros autores, son las preferentes, ¿verdad? O son aquel beneficio intelectual que se le puede dar a la empresa.
hablamos de utilidad operacional o ingresos no operacionales que restan los gastos no operacionales, arrojando como resultado la utilidad antes de impuestos. Como paso final, descuentan la provisión o el importe de la renta de llegar a la utilidad neta. Quiere decir que esa provisión de esa reserva le está diciendo que como paso final se descuenta la provisión y que sobre la renta de llegar a la utilidad neta no lo va a incluir, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? Ingresos, costo de bienes vendidos, gastos operacionales, rubros no operacionales, utilidad antes de impuestos, utilidad neta y de pérdida del ejercicio. Ahora bien, hay diferentes tipos de autor y dependiendo del autor así lo especifica. Ingresos, ya sabe usted que son las ventas, ¿verdad? Es el bien generador dentro de los estados de resultados. Es costo de bienes vendidos, es el costo de ventas o costo de lo vendido. Gastos operacionales, gastos de administración, gastos de venta. También, aparte, van los gastos financieros y van también los ingresos no operacionales, que son los rubros no operacionales, que son esos ingresos que se sabe que son todos aquellos ingresos que no son parte de la empresa, pero que le ayudan a la empresa. ¿Sí? Vamos a ver, y aquí, otro gasto, como comúnmente. Utilidad antes de impuesto, quiere decir que vamos a tener una utilidad, ya restándole a esos ingresos y restándole los costos, los gastos, vamos a tener una utilidad antes de impuesto y después la utilidad de pérdida neta o del ejercicio, ya deduciéndole el impuesto ya sea el 30 o el 25%. Entonces, para la cual, vamos a ver en el chat, y la reserva legal también. Cuando nosotros hablamos de la utilidad antes de impuesto, allí pues no va incluido lo que es el valor de la reserva. ¿Por qué? Porque la reserva es líquida. No se vaya a equivocar y usted le quiera deducir lo que es renta. No, ese es líquido, ese dinero es líquido, ese no lo vaya a incluir. ¿Sí? Ok. ¿Se le deduce? Sí, se le deduce. Cuando hablamos de estructura de ingresos, la empresa generadora de ingresos de dos tipos, operativos y no operativos. Los primeros son aquellos derivados de la venta de bienes y los segundos, el servicio que producen. Siempre, cuando usted los cree, analice los datos. Yo no sé si ustedes solo lo crean los ejercicios por crearlo, nunca le dan razón de ser que puede ser, nunca se han puesto a pensar que por qué este número, que por qué esta observación. Hablamos primero de las tasas de cambio que se pueden dar y en lo segundo de otras actividades como inversiones, aprovechamiento, diferencias de tasas de cambio. Dentro de estas actividades de inversiones o aprovechamiento vamos a utilizar cuentas que utilicen dentro de la inversión. Hablamos también cuál es la estructura de ingresos de la empresa, de los ingresos, ya sean operativos o no operativos, cuál es la estructura de costos y gastos. El de costos es la erogación de la empresa que se tiene de una manera
de la producción de bienes o servicios. Ejemplo, materia prima, mano de obra directa. ¿Sí? Vamos a ver un estado financiero industrial, ¿sí? Vamos a ver uno comercial. El más común es el comercial, ¿sí? Pero también vamos a ver uno industrial, donde usted tiene que analizar las cuentas dependiendo de la industria. Y fíjense que aquí tenemos muchas industrias. Un ejemplo, aquí tenemos el ingenio de Chaparrastique, ¿verdad? Que es el proveedor de azúcar, pero tiene sus procesos también. Hay muchas empresas productoras, ¿sí? Pero de producto cíclico. ¿Cuál podría ser una de aquí, de Oriente? Vamos a ver. ¿Cuál sería una empresa productora, además del ingenio? Vamos a ver. Piensen, piensen en las empresas. ¿Cuáles podrían ser? A nivel de San Salvador hablamos de la DOU, ¿sí? Esa es una. Después de tirar el cuero, después de hacerle el proceso del cuero y todo, forman el zapato, ¿verdad? Tiene un proceso de producción. Sí. Pero ¿y aquí qué otro, además del ingenio Chaparrastique, puede tener procesos? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí lo tenemos en el chat. ¿De idea? No, no tenemos ensambladora. Solo en Costa Rica hay ensambladoras de autos y algunos y de computadora. ¿Sí? ¿Alguna empresa que se les ocurra que pueda producir? Aquí. Ensamblar todo el proceso de Pero en San Salvador. Mm, Es que la ensambladora, según yo tengo conocimiento, es en Costa Rica. Allá entran las piezas y allá ensamblan y de ahí vienen. Pero si les han dicho que aquí, bueno, sería bueno conocerlo, ¿va? Si hay ensambladores de ideas, si ya cambiaron la modalidad, porque puede ser que estén más actualizados el licenciado Miguel en ese aspecto y que diga, no, hay un ensamblador aquí en El Salvador, ¿verdad? Y allí sí, ya él está más actualizado que mi persona. Yo todavía estoy pensando que Costa Rica lo tiene. Ok, vamos a ver. Y aquí dice en el chat, Bimbo, Bimbo. Hablamos de Bimbo. Bimbo es una distribuidora en El Salvador, donde lo fabrican, México. ¿Sí? Allá está el centro de producción. No se les ocurre ninguna. Va, te lo voy a decir. Molsa es uno. No es aquí en Oriente, en San Salvador. ¿Sí? Molsa, cuando entra allí por Soyapango, ve una cosa bien enorme. Unos hilos enormes. Que ve una montañita así cuando va subiendo ¿qué? La entrada de San Salvador a este lado. ¿Sí? Pero ¿y por qué no es reconocido aquí? Porque sus harinas son exportables. Aquí solo lo va a ver en las galletas. Vaya al súper. Allí va a decir Molsa y allí lo fabrican. ¿Sí? Hay centros de producción. Molsa es uno. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Y qué fábrica? Dice. La Constancia es otra. ¿Sí? Aquí crean la cerveza nacional. ¿Sí? ¿Qué otro podría ser?
La salud, allá en Sonsonate, ¿sí? Ahí está su empresa de producción. Aquí solo distribuyen, pero allá lo tienen. Sonsonate. ¿Qué más? ¿Qué otras empresas pudieran ser productoras en El Salvador? Entonces, vamos a ver. ¿Algo otra que se les ocurra? Aguas purificadoras. La migueleña no sé, ¿verdad? Pero las perlitas y la CEN sí. Y son de Oriente. ¿Sí? Son envasadas, purificadas, transformadas desde el fondo de los mantos acuíferos que dice allí en el relato, ¿verdad? Porque yo he visto malas prácticas también. Sí. Pero dicen que es desde el fondo, ¿vaya? Porque yo he visto hasta llenado con manguerita. Sí. Y envasadas y purificadas también. ¿Sí? Entonces, pero pongamos, hay muchas empresas que va a tener gastos, van a tener estados financieros y que eso le va a servir para saber qué es la materia prima, mano de obra y directa. Pongamos un ejemplo, pongamos Electropura SADCB, que ahora le cambiaron el nombre comercial porque antes se llamaba Electropura, así como se llama la sociedad, así se llamaba la empresa. Después le cambiaron Aguas Las Perlitas y le pusieron la gotita. Entonces, si hablamos de materia prima, es el agua pura. No tiene cloro. Tiene bacterias, óigalo bien, porque el agua natural tiene bacterias como normalmente tiene un agua, ¿sí? La mano de obra, las personas que incluyen a sacar ese producto de allá, de donde esté el manto, ¿verdad? Acuífero y que pueda ser producido. Producto en proceso, aquella agua que es exportada a través de los tubos o los que tienen de retenedores, ya el agua purificada que todavía no esté envasada, ¿sí? Y producto terminado es cuando ya esté en el garrafón, ¿verdad? O esté en la bolsita y ya está como producto final. Ahora bien, gastos es la erogación, ¿verdad? Que se tiene de una manera directa o indirecta. ¿Cuáles son las diferencias entre costos y gastos cuando hablamos de la diferencia? Hablamos de salidas de dinero necesarias y los costos, la relación directa de bienes y servicios de los gastos. Entonces, quiere decir que el costo se puede recuperar con el producto, ¿sí? Eso se puede recuperar con el mismo producto. Si yo lo vendo, ahí estoy recuperando mi costo. Pero en el gasto es algo obligado, o sea, yo no puedo hacer nada. Si me tocó comprar el tornillo del carro, ya es un gasto, señores. Ni modo, eso no lo puedo recuperar. Se quebró el tornillo, se arruinó el martillo de taladro que tenemos y tenemos que comprar otro, es un gasto. O se quebró el eje, es un gasto. ¿Sí? ¿Recuperable? No. ¿Sí? Entonces, la diferencia es la recuperación. Clasificación de costos y gastos en diferentes formas según las más comunes. Según el área, se consume producción, distribución, administración y financiamiento. Entonces, hay muchas áreas que lo identifican según los costos y gastos, según identificación, directos o indirectos. Según de acuerdo que fueron calculados, históricos o predeterminados. Según de acuerdo a los resultados, costos de periodo o costo de producto. Hay costos de periodo y hay costo de producto. ¿Cuál es el costo de periodo? Es cuando va en proceso. Y costo de producto es cuando ya está terminado. ¿Sí?
y sacamos un costo dependiendo de cuál han sido lo que se les ha aplicado al producto. De acuerdo, estos costos son controlables o costos no controlables. ¿Cuáles serían los costos controlables? Vamos a ver. Imagínense la envasadora de agua. ¿Qué serían los costos controlables y cuáles son los costos no controlables? Vamos a ver. Díganme. Vamos a ver, chat. Ahorita en el chat. La materia prima. ¿Es controlable o no? No controlable, dice la materia prima. ¿Será que la materia prima es un costo? Analicémoslo. ¿Será que la materia prima es un costo? Sí. Entonces, ¿será que es no controlable? ¿Mm? No, es controlable. Sí. Que es Exacto. Es controlable. Nosotros controlamos. ¿Cuál podría ser no controlable? poner Todo hecho. Eso no lo puede controlar usted. Puede controlar un proceso usted cuando lo está elaborando, cuando lo está produciendo, pero cuando ya está terminado no lo puede controlar. Otra cuestión, un costo que usted no puede controlar, un ejemplo es, digamos, cuando dicen la pizquita de sal, ¿será que existe en una receta la pizquita de sal? Existe comúnmente como cultura, pero ¿será que en el recetario dice pizquita de sal? ¿Y cómo podríamos medir eso? No lo podemos medir, ¿verdad? Entonces es no controlable, ¿sí? Es igual como que armemos algo y utilicemos tachuela. ¿Será que una tachuela la podemos medir? Tampoco. O sea, hay muchas cosas que no se pueden medir. Hay muchos que no saben que los inventarios hay unos que se miden y hay otros que no se miden, ¿sí? Por eso es que si usted se fija en las empresas de comida, lo que más miden son lo desechable, lo descartable, ¿va? Empiezan a contar pasos, empiezan a contar removedores de café y todo, pajillas y todo, porque es lo que más regalan, lo que más desechan y todo, ¿verdad? Lleva un costo mayor, por eso es que le dice, porque el producto terminado en sí es el combo, ¿verdad? Sí, pero el costo es todo aquello desechable, eso es su costo, ¿sí? Entonces va a haber uno que es no medible. ¿Será que la pajilla es medible o no medible? No, no, no es medible, ¿sí? Pero en vez de que lo estén desperdiciando, lo cuentan, ¿verdad? Para que miren que hay un control. Lo no medible se controla, ¿sí? Parecerá broma y se lo voy a decir. En las empresas de comida que yo trabajaba, había veces que se desaparecía de la nada un postre o desaparecía de la nada una carne. ¿Cómo hacía? No sé. Yo creo que ponía dos y lo metía en el pan y se lo comía. ¿Va? Es lo más posible porque siempre se le daba comida, ¿no? Pero como hay algunos que son de voraces, ¿va? Pero siempre hay que controlar.
Igual el pie, ¿verdad? Cuando encontraba solo la cajita vacía. ¿Cómo así en segundos comérsela? No sé, porque estar en ese cuarto frío comiéndosela está horrible. Estando en lo helado y comiendo helado, va a estar bueno adentro. ¿Va? Pero como, pues, son seres humanos, pero hay que controlar. ¿Sí? Ok. Cuando ya estén en los campos, ahí le voy a decir. Porque nosotros podemos hablar de teoría, pero en el campo es otra acción. ¿Sí? Ahí es donde se demuestra si en realidad usted puede. Ok. Y creo que ya se los pasó el tiempo. Bueno, allí pues hay un pequeño ejercicio. Lo que me van a hacer con ese ejercicio es ordenarlo. ¿Sí? Aquí está desordenado. ¿Sí? Sí, desordenado, desordenado. Usted me los va a ubicar. Otros ingresos, obligaciones financieras, arrendamiento por anticipado, capital de trabajo, provisiones, todo ordenadito. ¿Qué es lo de balance? ¿Qué es lo de estado de resultado? Y me lo va a ordenar. Ese es el ejercicio. Ah, No lo exacto, exacto. Ah, ya de ese Cristo. ¿Sí? Balance, estado de resultados, nada más. ¿Sí? Ordenarme cuenta. Ok, esto sería todo. Les avisaría si tenemos examen para el jueves. ¿Tienen examen esta semana? Laboratorio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y si no, pues ahí les aviso. Eh, mm, ajá. Bueno, solamente eso sería. No, en el transcurso, cuando todas las cosas. vaya, sí, ¿Quiere clasificar las cuentas en estado de resultados sí, y sí, balance? sí, ¿Cuál lo es cuál subiré. para cuál? Ajá. Espérame, espérame. Sí, lo subiré. Esto sería todo lo de la clase y feliz día y bendiciones.